Pensaba que la tradición de mi familia era normal. Ahora sé la verdad repugnante. Algunas familias tienen tradiciones raras. La mía no era diferente. Desde que tengo memoria, todos los viernes por la noche mi padre me llevaba a la playa a ver las olas. Siempre pensé que era algo inocente. Simplemente nunca entendí la realidad horripilante de lo que él me estaba haciendo. No teníamos otras rutinas con el resto de la familia. Apenas comíamos juntos en la misma habitación. Pero sin importar el clima, los conflictos o cualquier otra excusa, exactamente a las 7 en punto, mi padre siempre me llevaba, solo a mí, a la playa a mirar las olas. Ese hábito se volvió más sagrado que la religión, y casi más importante que la escuela. Nunca faltamos un viernes. Ni una sola vez. Mis primeros recuerdos de esos viajes eran positivos. Teníamos una cachorra, una pastora alemana llamada Lola. A esa perra le encantaba más que nada perseguirme por las sucias dunas, saltar al agua y chapotear como una loca. Honestamente, me encantaba. Por un tiempo. Pero mientras crecía, los viajes semanales con papá se volvieron una carga para mi vida social. Me perdí fiestas de cumpleaños. Me perdí tardes, tranquilas en casa después de una semana larga de escuela. Cuando tenía 13, una chica linda de 8º grado me pidió trabajar en un proyecto juntos después de clases. El único día que podía era viernes. Llamé a mi padre y le rogué que cambiáramos el día de playa al sábado. Solo una vez le supliqué. Solo esa semana. Pero él solo dijo, no, ven a casa, y colgó el teléfono. Su respuesta seca me enfureció. No era del tipo que le faltaba el respeto a su padre, pero también era un adolescente. Las hormonas me hervían en las venas. La idea de un chico grande como yo jugando con su padre en la playa me parecía estúpida e infantil. Lo odiaba por obligarme a ir. Así que por primera vez en mi vida, ignoré la tradición de mi padre y me quedé en la escuela hasta pasada las 6. Sadie y yo estábamos en la cafetería poniendo los toques finales en una maqueta cuando la voz ronca de nuestro director sonó por los altavoces. Matt. Matt Richardson. Si estás en el edificio, por favor, preséntate en la oficina del director inmediatamente. Maldije. Sadie soltó una risita. Recogí mis libros y los metí a golpes en la mochila, prometiéndole verla el lunes, mientras una bomba de rabia se acumulaba en mi estómago. Caminé por los pasillos vacíos 1 o 2 veces para calmarme antes de entrar a la oficina del director, donde encontré a mi padre, rojo de furia. Una receta perfecta para el desastre. Súbete al coche. Ahora. Tenemos que irnos. Bufó y se volvió al director. Gracias, Bill, por el anuncio. Llegamos tarde al entrenamiento de fútbol. Mi padre me agarró por el cuello del abrigo en cuanto salimos de la oficina. Luego casi salió corriendo, arrastrándome con él. Me sentí humillado. El reloj del tablero marcaba las 7:05. «Entrenamiento de fútbol, papá», repetí cuando subió al asiento del conductor. ¿En serio? ¿Ahora mentimos? Mi padre metió reversa y aceleró por el estacionamiento vacío. «¿Cuántas veces te lo he dicho?», gritó. 7 en punto. Todos los viernes. Tenemos que estar ahí. Esto es muy importante, Matthew. ¿Por qué me desobedeciste? Quería gritarle. Quería preguntarle por ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién demonios le importa si perdemos un día de playa? ¿A quién le importa si vamos o no? ¿Era tan importante para el viejo pasar tiempo conmigo? Pero me pasé la vida haciendo esas preguntas, sin recibir nada a cambio. Es tradición, decía él. La tradición es importante. La cara bonita de Sadie se encendía en mi mente. Probablemente se olvidaría de mí antes del fin de semana. Probablemente acabaría saliendo con otro chico. La rabia y las hormonas coincidían para acumularse en mi estómago como pólvora. Quería golpearlo y hacerle ver lo que me había hecho. Pero en lugar de eso, golpeé con el puño la ventana del coche. El vidrio se rompió sobre mis nudillos. Sangre caliente corrió por mis dedos. La expresión enfadada de mi padre se volvió pálida. «Mantén la mano dentro», espetó. Ya casi llegamos. Llegamos a la playa bajo una lluvia torrencial y aparcamos junto a la vieja prisión. Mi padre apagó el motor y casi saltó del asiento. Tenía uno de esos móviles con tapa, el tipo que tenía mala señal lejos de las torres. Daba vueltas desesperado tratando de encontrar señal para hacer una llamada. «Deberías haberme escuchado, Matthew», gritaba. «¿Por qué no me escuchaste?
El móvil pitaba sin éxito. Mi padre casi lo tiró antes de agarrarme por los hombros y sacudirme. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que ya era muy grande para llorar. Sabía que me veía aún más como un bebé. Pero me asustaba ver a mi padre tan enfadado. Nunca me había maldecido. Nunca me había sacudido. Mi papá era el tipo de persona que te daba una palmada en la espalda y una charla cálida como consuelo. Nunca se comportaba así. Lo empujé. Lo empujé tan fuerte que cayó al suelo y se golpeó el codo en el concreto. Luego me paré sobre él, como si hubiera más por venir. No sé qué me llevó a hacerlo. Quería mostrarle que no era el único hombre de la casa. Quería demostrarle que podía cuidarme solo. Pero mis acciones tuvieron el efecto contrario. Mi padre no me respetó. Me miró aterrorizado. Me miró como si fuera un animal. Como si ya no me reconociera. Volví a llorar. Mi padre aún sostenía el teléfono en la oreja desde el suelo. El miedo desapareció de su rostro cuando sonó el tono de llamada. Se llenó de alivio cuando una voz profunda respondió al otro lado. Asintió, dijo, «Está bien», y colgó. Luego me miró desde el suelo y se alejó arrastrándose. «Lo siento, hijo, pero tienes que confiar en mí», susurró. «Estos viajes son importantes». Me limpié unas lágrimas y le tendí la mano. «Claro, papá». Sollozaba mientras lo ayudaba a levantarse. «Lo siento». Mi padre volvió al coche a buscar unas vendas en la guantera. Me las colocó cuidadosamente en los nudillos. Le pedí que tuviera cuidado mientras apartaba los cristales del vidrio roto de la ventana trasera con su chaqueta. Luego me abrazó por los hombros y me llevó hacia el malecón. «Está bien, hijo. Vamos a ver las olas». 3 años después, mi padre murió 2 semanas antes de mi cumpleaños 16. La lesión en su codo llevó a su primer chequeo médico en años. El chequeo reveló el cáncer. Luchó mucho tiempo. Hubo altibajos que lo mantuvieron en el hospital durante casi todo ese tiempo. Aún así, papá insistía en que siguiera yendo a la playa, aunque él no pudiera. Solo, hasta tu cumpleaños 18, rogaba lastimosamente. ¿Sí? Quería preguntarle por qué. La pregunta ardía en mi cabeza durante la mayor parte de mi vida. ¿Por qué teníamos que ir a esa estúpida maldita playa todos los viernes a la misma hora? ¿Por qué era tan importante? Pero desde el día que peleamos, juré no volver a decepcionar tanto a mi padre. Así que seguí yendo, incluso después de que murió. Y nunca pregunté por qué. Rápidamente se volvió un hábito pacífico, más que doloroso, lleno de recuerdos de mi difunto padre y el sonido calmante del mar. Pero después de la secundaria, mis metas se desviaron hacia otros caminos. Quería ir a la universidad. Quería alejarme de la costa. Quería ver el mundo por mí mismo. Y quería vivir en un mundo sin una cita obligatoria cada maldita semana. Así que cuando llegó mi cumpleaños 18, que casualmente cayó en viernes, decidí que esa noche sería mi último viaje. Conduje a la playa un poco más temprano y monté una sombrilla bajo una tormenta que pasaba. Puse mi silla en la arena y miré las olas con una nueva perspectiva y un renovado deseo de libertad. Parte de mí daba la bienvenida a esa libertad. Parte de mí la echaba de menos. Unos 20 minutos después, una voz familiar me sacó del trance. Me di la vuelta y vi a mi madre con un vestido de verano. «Tu padre siempre quiso contarte esto», murmuró mientras sacaba su propia silla. «Y un pajarito me dijo que hoy cumples 18. Sonreí y me levanté para darle un beso en la frente. Esto me hizo pensar, ¿sabía ella el motivo de la tradición? «En los 80, dijo mientras se sentaba. «En los 80 tu padre y yo salíamos a los bares a beber. Sé que eso probablemente te suena raro ahora, pero éramos jóvenes. Y tu padre bailaba como nadie». Me reí. Ella no. Una noche, fuimos a un bar de playa en las afueras del pueblo y tuvimos una pelea. Mamá esbozó una pequeña sonrisa. Fue una de esas peleas feas pero tontas, ya sabes. Ni siquiera recuerdo por qué. Creo que dijo algo malo sobre mi amiga. Hizo una pausa y respiró hondo. En fin, nos separamos. Tu padre fue al bar y se quedó atrapado en la fila de las bebidas. Yo me fui al baño para hacerlo sentir culpable, ya sabes. Pero al salir, un hombre me detuvo. Me miró pensativa. Tenía el pelo largo y negro como tú, mandíbula ancha, ojos azules amables, chaqueta y jeans de mezclilla. Muy guapo,
suspiró. Hablé con él un rato, y cuando tu padre no regresó, lo seguí afuera a fumar un cigarro. Mi madre se veía tensa, casi al borde de las lágrimas. No la interrumpí para preguntar por qué. Tal vez era ingenuo. Tal vez pensaba que nada malo podía pasar. Nací en este pueblo. Crecí aquí. Conocía a todos, menos a él. Y algo en su rostro era tan misterioso. Era nuevo, sangre fresca. Mi madre desvió la mirada mientras las lágrimas llenaban sus ojos arrugados. La siguiente frase salió como una confesión. No recuerdo la... Me golpeó la cabeza contra la puerta del auto tan fuerte que perdí el conocimiento. Me desperté en el estacionamiento. Y agradezco eso. Las otras chicas no tuvieron tanta suerte. Me miró, de pronto volviéndose estoica. Fueron 6 en total, pero solo una quedó embarazada. Naciste tú, un bebé sano y feliz. Sentí cómo se me iba el color del rostro. No. Quería gritar esa palabra 1000 veces. No, no, no. Tu padre y yo asistimos al juicio. Testifiqué. Jeremy fue condenado y recibió cadena perpetua por 6 violaciones y 2 homicidios. Cumple su condena en la prisión Hook Correctional. Se giró y señaló lentamente hacia la cárcel. Mi mundo se derrumbó. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué estoy aquí? Mi madre no pudo contener. Más los sollozos. Cariño, él sabía de ti. No sé cómo. Sollozó. Dijo que podía hacerte daño, que podía matarte, incluso desde dentro, ¿sabes? Dijo que tenía amigos. No podíamos arriesgarnos. No podíamos. Nadie podía saberlo. Nadie. Su voz se desvanecía mientras mis manos apretaban las suyas. La rabia y el horror en mi estómago giraban una y otra vez, pero no dije nada. Todo lo que quería. Tosió y recuperó la compostura. Todo lo que quería era verte, una vez a la semana, los viernes a las 7. Esa era la hora en la que el alcaide le permitía asomarse a la ventana. Una vez a la semana, hasta que cumplas 18. Mi corazón se sentía muerto en el pecho. Miré mi reloj para ver la hora. 7 en punto. La larga fila de ventanas en la prisión detrás de nosotros había estado oscura toda la noche, pero al mirar más de cerca, una habitación se iluminó con el clic de una luz. Sentado en una mesa, estaba la figura demacrada de un hombre, con cabello negro largo, mirando hacia nosotros en la playa. 2 guardias armados a su lado. Nuestros ojos se cruzaron por un momento. Todo en mi existencia se volvió extraño en ese segundo. Mi madre sollozaba y se dio la vuelta. Cuando nuestros ojos se cruzaron, todo en mí se congeló. No fue miedo, al menos no como lo había sentido antes. Fue algo más profundo. Como si una parte de mí, que no conocía, hubiera sido tocada por ese simple gesto. Una mirada. La silueta tras el cristal permanecía inmóvil. Cabello largo, oscuro, lacio, cayendo en los lados de su rostro pálido. La distancia me impedía ver sus facciones claramente, pero algo en su postura, en su quietud, me hizo sentir observado de una forma que jamás había experimentado. Mi madre se volvió lentamente y bajó la mirada. No dijo nada. Yo tampoco. Solo escuchábamos. El mar y el vaivén de las olas parecía decir más que cualquier palabra. Cuando regresamos a casa, ella fue directamente a su habitación. Cerró la puerta suavemente pero con firmeza. Yo me quedé de pie en el pasillo, sintiendo un peso extraño en el pecho. ¿Quién era yo, realmente? ¿Y por qué? ¿Durante toda mi vida me habían ocultado esa parte de mí? Esa noche apenas dormí. Cerraba los ojos y volvía a ver la luz encendida en la prisión, el reflejo de ese rostro sin emociones observándome. Pero lo que más me perturbaba era la ausencia de rabia en él. No había odio, ni rencor, solo presencia. Como si hubiese estado allí desde siempre, esperando ese momento. Por la mañana, encontré una caja vieja sobre mi escritorio. No estaba allí la noche anterior. Reconocí la caligrafía en la parte superior. Era la letra de mi padre. Había escrito mi nombre con tinta azul, y al lado, la fecha de mi cumpleaños. La abrí con cuidado. Dentro había un sobre cerrado, un mapa de la costa y una pequeña brújula oxidada. El mapa tenía varios puntos marcados con círculos rojos. Uno de ellos estaba justo frente al viejo faro abandonado. Otro, cerca del muelle. Pero el más marcado,
con doble círculo. Estaba justo donde solíamos sentarnos cada viernes. Abrí el sobre. Dentro, solo una nota escrita a mano. La verdad vive entre las olas. Confía en lo que te mostré. No había firma, pero no la necesitaba. Sentí una mezcla de emociones. Dolor, confusión, esperanza. ¿Era esto parte del secreto que mi padre había protegido durante años? ¿Y por qué justo ahora me lo entregaba? Guardé todo con cuidado en mi mochila. Algo me decía que necesitaba volver a la playa, pero no por costumbre ni por tradición, sino por elección. Esta vez iba por mí. Mientras salía de casa, vi que mi madre me observaba desde el pasillo. No dijo nada. Solo me miró con tristeza y, quizás alivio. Asentí con la cabeza, y ella hizo lo mismo. Caminar por la arena en pleno día era diferente, sin la sombra de la noche, sin el manto de la rutina. Todo se sentía nuevo, pero también cargado de un silencio espeso, como si el mar mismo supiera que estaba por revelarse algo importante. Me detuve frente al lugar marcado con doble círculo en el mapa. El viento soplaba fuerte. A mis pies, la arena parecía haber sido removida recientemente. No había huellas, pero la textura era distinta. Me agaché y comencé a cavar con las manos. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me impulsaba. A unos 30 centímetros de profundidad, mis dedos tocaron algo duro. Una pequeña caja metálica, oxidada por el salitre, con un candado roto. La abrí. Dentro había una cinta de casete, una llave antigua y un trozo de papel con la misma letra de mi padre. Protégete. Él lo ve todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. El viento cambió de dirección. El mar rugió con más fuerza. Por primera vez en mi vida, entendí que mi padre no me llevaba allí para enseñarme las olas, sino para alejarme de otra cosa. Y ahora, esa otra cosa, sabía que yo lo sabía. Volví a casa con la caja de metal bien guardada en mi mochila, como si fuera algo frágil, sagrado. La cinta, la llave y ese mensaje breve pero inquietante no salían de mi cabeza. Él lo ve todo. ¿A quién se refería? ¿Al hombre de la ventana? ¿O había alguien más detrás de todo esto? Esa noche me encerré en mi cuarto y saqué la vieja grabadora que mi padre usaba para dejar recordatorios. No funcionaba. Pasé horas revisando cables, limpiando cabezales y reemplazando las baterías, hasta que finalmente, al colocar la cinta, un suave clic me indicó que estaba lista para reproducir. Apreté play. Primero solo se escuchaba el sonido del mar. Luego la voz de mi padre, serena, pero con una tensión que nunca le había escuchado. Si estás oyendo esto, significa que el ciclo ha terminado y que tú estás listo para entenderlo. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero ese hombre, el de la prisión, no es solo un prisionero. Es una presencia, una sombra que nunca se fue. Él observa. Siempre ha observado. El audio se interrumpió por un zumbido leve, luego volvió. Por eso íbamos a la playa. No era un castigo, ni una rutina vacía. Era una forma de equilibrar algo que no puedo explicar. El mar lo calma, el mar lo distrae. Mientras tú estabas allí, él no podía alcanzarte, pero ahora te ve. Y tú tienes que decidir qué hacer con eso. La grabación terminó con un susurro apenas audible. Busca el faro. Cuando estés listo. Me quedé en 1900. Silencio. Aún podía sentir su voz dentro de mí. No tenía miedo, exactamente, pero sí una especie de respeto profundo por lo desconocido. Al día siguiente, tomé el mapa que venía con la caja. Había un punto cerca del faro antiguo, no muy lejos de la playa donde solíamos sentarnos. Decidí ir. El cielo estaba parcialmente nublado. El viento soplaba con fuerza, pero el aire era limpio. Caminé entre las dunas, cruzando una zona donde ya casi no venía nadie. El faro se alzaba, solitario y oxidado, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Pero algo me llamó la atención antes de llegar. En un espacio circular de arena, perfectamente delineado, había huellas frescas. No parecían de animales, eran humanas. Alrededor del círculo, como si alguien hubiera caminado en círculos exactos una y otra vez. En el centro, una piedra grande, con una marca tallada en la superficie. Una letra M. Mi nombre, Mepor. Agaché,
Pasé los dedos sobre la letra. Estaba desgastada, como si llevara allí años. ¿Mi padre la talló? ¿O alguien más? Busqué alrededor por pistas. Encontré un clavo oxidado clavado en la base de la roca, y colgando de él, una pequeña bolsita de tela. Dentro, un papel doblado muchas veces y, escrito a mano: cuando el círculo se rompa, el silencio hablará. No confíes en lo que ves. ¿El silencio hablará? ¿Cómo se rompe un círculo invisible? Mientras me lo preguntaba, el viento cambió. Por un segundo, juraría haber escuchado pasos sobre la arena, pero no había nadie. Giré sobre mí mismo. Nada. Solo el mar y el crujir suave de la grava bajo mis pies. Volví a mirar la roca. La arena alrededor comenzaba a deshacerse con el viento. El círculo, que antes era perfecto, se rompía lentamente. No sabía lo que significaba, pero sentí que algo había comenzado. Una especie de cuenta regresiva. Antes de irme tomé fotos del círculo, de la piedra, de la marca con mi inicial. Quería pruebas. O quizás solo necesitaba recordar que todo eso era real. Al regresar a casa, mi madre me esperaba en el porche. Tenía los ojos cansados, pero no parecía sorprendida de verme. Me miró largo, rato, como si quisiera decirme algo, y luego simplemente susurró: ¿Fuiste al faro? Asentí en silencio. Ella no respondió. Se limitó a entrar a la casa sin decir una palabra más. Esa noche, por primera vez desde la muerte de mi padre, soñé con él. Estábamos sentados en la playa como antes. El cielo estaba gris y el mar en calma. Él me miraba con una mezcla de ternura y preocupación. No estás solo, hijo, pero debes estar listo. Lo que viene no se enfrenta con fuerza, se enfrenta con verdad. Me desperté con el sonido del mar resonando en mi cabeza. Durante varios días no pude pensar en otra, cosa que en aquella grabación y en el círculo de arena. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente una y otra vez, mezclándose con los recuerdos de la playa y con esa imagen fija del hombre tras la ventana. A veces sentía que todo lo que me rodeaba tenía un significado oculto, que cada ola, cada ráfaga de viento, trataba de decirme algo que aún no entendía. Intenté volver a mi rutina normal. Fui a clases, hablé con algunos amigos, pero en el fondo mi atención estaba lejos. En cada sonido encontraba un eco de aquella voz que escuché en la cinta. Una noche, mientras cenábamos, mi madre me preguntó con calma: ¿Has estado durmiendo bien? Asentí, pero era mentira. Ella me observó un instante y con un tono suave añadió: A veces las respuestas llegan cuando uno deja de buscarlas. Solo prométeme que no te obsesionarás. Supe que era inútil prometer algo así. Había algo que me empujaba a seguir. No era curiosidad vacía, sino la sensación de que todo aquello formaba parte de mí. Esa misma noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de mi habitación, decidí escuchar la cinta otra vez. Coloqué los auriculares, apagué las luces y cerré los ojos. La voz de mi padre volvió, clara, pausada, con ese tono cálido que siempre tenía cuando quería explicarme algo importante. Pero algo diferente ocurrió. Al final de la grabación, después del susurro que decía: «Busca el faro. Cuando estés listo», se escuchó algo más. Un sonido muy leve, como una respiración, seguido de un golpe rítmico, parecido a un tambor lejano. Luego una voz, no la de mi padre, sino otra más grave, repitió: «Matthew». Abrí los ojos y detuve la cinta. El corazón me latía con fuerza, aunque no de miedo, sino de desconcierto. Rebobiné unos segundos y volví a escuchar. La palabra no estaba, solo el sonido del mar. Decidí no contárselo a mi madre. No quería preocuparla, ni tampoco quería que pensara que estaba imaginando cosas. En cambio, tomé el mapa de nuevo y lo extendí sobre mi escritorio. Faltaban 2 puntos por explorar: el muelle viejo y una zona de acantilado cercana al cementerio del pueblo. Ambos lugares me daban cierta inquietud, pero el muelle me parecía menos intimidante, así que empecé por ahí. A la mañana siguiente fui caminando. Era temprano y el sol apenas comenzaba a iluminar el agua. Las tablas del muelle crujían bajo mis pasos y el olor a sal se mezclaba con el de la madera, húmeda. A mitad del camino vi algo que sobresalía entre las grietas: una pequeña chapa metálica con el mismo símbolo que había visto grabado en la roca del círculo.
la letra M tallada con torpeza. Al levantarla, encontré debajo un compartimento minúsculo, sellado con una tapa de vidrio. Dentro, había una hoja de papel doblada y una fotografía en blanco y negro. En la foto aparecían 3 personas: mi padre, un hombre desconocido de cabello oscuro y una mujer de rostro joven que no reconocí al principio. Me tomó unos segundos entender que era mi madre, mucho más joven. El papel decía: no temas a la voz, escúchala. Ella no te engañará. Guardé la foto y el mensaje en mi mochila. Sentía que cada hallazgo me acercaba más a una verdad que aún no comprendía, pero que mi padre había querido que encontrara. Mientras regresaba, el viento comenzó a soplar con fuerza. El sonido de las olas, mezclado con los crujidos del muelle, me recordó un ritmo. 3 golpes seguidos de un silencio breve, igual que en la cinta. Esa noche, soñé con el mar. En el sueño, las olas no golpeaban la orilla, sino que se detenían justo antes de tocar la arena. En medio del agua, mi padre me hablaba sin mover. Los labios. No podía oír sus palabras, pero las sentía dentro de mí, como un eco que viajaba desde muy lejos. Cuando desperté, el reloj marcaba las 7 en punto. El mismo horario de siempre. Me levanté. Fui hasta la ventana y miré hacia el horizonte. Por un instante, juraría que vi una luz parpadear junto al faro, como si alguien me estuviera esperando allí. Había algo en aquella fotografía que no podía dejar de mirar. La forma en que mi madre sonreía, despreocupada, tan distinta a la mujer callada que vivía conmigo ahora. Y luego, ese hombre al lado de mi padre, cabello largo, mandíbula firme, ojos escondidos bajo la sombra. No lo recordaba, pero algo en su postura, algo en su presencia, me resultaba inquietantemente familiar. Guardé la foto y el mensaje con los demás hallazgos. Todo parecía tener un orden, un patrón que aún no lograba descifrar. Y sin embargo, todo apuntaba hacia un solo lugar: la prisión. El último punto marcado en el mapa estaba justo ahí, junto al viejo muro del ala norte, una zona que ahora, según los registros públicos, estaba cerrada por remodelaciones. Pero yo sabía, lo sentía, que no era casualidad que ese lugar estuviera señalado. Una tarde, tomé valor y me acerqué. El edificio lucía imponente, aunque claramente abandonado en algunas secciones. Sus muros altos y agrietados parecían haber guardado demasiadas historias. Me colé por una de las entradas laterales, donde una reja oxidada se abría con solo empujar. Caminé por pasillos, grises y vacíos, con los pasos resonando en el eco de la soledad. El aire olía a humedad antigua, como si el tiempo se hubiese detenido ahí. Llevaba la llave de la caja en el bolsillo, aunque aún no sabía para qué servía exactamente. Avancé hasta el ala norte, siguiendo los números de las salas, marcados sobre las puertas metálicas. Sala 4, Sala 5, Sala 6, y allí estaba, la Sala 7. Era diferente a las demás. La puerta no tenía ventana, y en lugar del número impreso, había una pequeña placa metálica clavada con clavos gruesos. Introduje la llave con cuidado, encajaba. Giré con fuerza y la cerradura se dio con un clic seco. Empujé la puerta y entré. La sala era pequeña, cuadrada, sin mobiliario, salvo por un escritorio de madera envejecida y una estantería con varios objetos cubiertos por sábanas grises. Lo primero que me llamó la atención fue un diario, abierto, sobre el escritorio. Las páginas estaban escritas con la letra de mi padre. Me senté con cuidado y comencé a leer. Lo he visto, cada viernes, durante años, a la misma hora, en la misma ventana. No hablaba, no se movía, solo miraba, como si esperara algo, como si supiera que yo estaría ahí. No sé si lo protegía a él o a Matthew, tal vez a los dos. Pasé las páginas. Había anotaciones sobre mis visitas a la playa, sobre mi crecimiento, sobre momentos que ni yo recordaba. Cada línea revelaba que mi padre sabía más de lo que jamás me dijo en vida, y que, de algún modo, estaba preparando todo esto desde hace años. Una de las últimas páginas encontré una frase subrayada varias veces. Cuando cumpla 18, ya no podré vigilarlo, pero él sí podrá verlo todo. Cerré el diario. Miré a mi alrededor. En la estantería, debajo de una sábana, encontré una caja de madera con más fotos antiguas. En muchas de ellas,
Aparecían personas del pueblo, incluso profesores de mi escuela, trabajadores del mercado, todos jóvenes, todos en la playa, todos vigilados. Algunas tenían anotaciones detrás, fechas, lugares, nombres. Eran registros. Volví a colocar todo en su sitio. Antes de irme, noté algo más. Una frase escrita. En la pared, casi borrada por el polvo. Observa sin ser visto. Esa es la única forma de proteger. Salí de la sala con una mezcla de sentimientos. Parte de mí sentía que estaba descubriendo una verdad que mi padre había intentado proteger. No solo para mí, sino para muchos. Otra parte, sin embargo, comenzaba a preguntarse, ¿hasta qué punto mirar era suficiente? ¿Qué pasaría si lo que estaba vigilando despertaba? Esa noche, mi madre me encontró sentado en el porche, mirando al cielo. «Lo sabías todo, ¿verdad?», le pregunté en voz baja. Ella tardó en responder. «No todo, solo lo que tu padre quiso compartir conmigo. Y créeme, ya era suficiente». No insistí. Sentí que, aunque ella no decía más, su silencio era también una forma de protección. Dormí con el diario a mi lado. Por primera vez, no soñé con el mar, sino con una puerta que se abría lentamente dejando pasar la luz, y una sombra que avanzaba detrás de ella. Empecé a sentirlo en los pequeños detalles. El sonido del mar, que siempre había sido una melodía reconfortante para mí, ahora sonaba diferente, no más relajante, sino insistente, como si quisiera decirme algo, como si cada ola trajera una advertencia oculta en su rugido. Las noches se volvieron inquietas, no por pesadillas, sino por una presencia, no física, no visible. Era como una sensación que se colaba por las paredes, por las rendijas de la ventana, por los silencios que antes eran solo eso, silencios. Ahora estaban llenos de significado. Un jueves por la noche, mientras organizaba todos los objetos que había encontrado, el diario, la foto, el mapa, la cinta, la llave, sentí la necesidad de ir a la playa. No era viernes, pero algo dentro de mí me empujaba. Tomé una linterna y salí sin decir nada. La casa dormía, o al menos eso creí. El camino hacia la costa estaba desierto. Las farolas titilaban y el viento arrastraba pequeñas hojas secas por el pavimento. Al llegar a la arena, me detuve. No había nadie, ni una sola alma, pero no me sentía solo. Caminé hasta la zona del círculo, donde todo había comenzado. El mar estaba agitado, pero no violento. Las olas rompían con fuerza y retrocedían con un susurro grave. Me senté sobre la roca marcada con la M y cerré los ojos. Escuché. Y entonces sucedió. Una voz, no en mis oídos, sino en algún lugar más profundo. No me hablaba con palabras, pero entendía su mensaje. Era como si los pensamientos fueran llevados por la brisa marina directamente a mi mente. ¿Lo ves ahora?, decía, o quizás lo sentía. Él siempre estuvo allí, solo que ahora puedes escucharlo. Abrí los ojos de golpe. El faro parpadeaba a lo lejos, aunque estaba apagado desde hacía años. Volví la vista hacia la prisión. Una sola ventana iluminada, la misma de siempre, pero algo había cambiado. La silueta ya no estaba quieta. Caminaba de un lado a otro, lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era otra cosa, como si algo dentro de mí comenzara a reconocer aquella figura, no como alguien ajeno, sino como una parte de mi propia historia. Tomé la linterna y comencé a dibujar en la arena, sin saber exactamente por qué. Trazos, líneas curvas, símbolos que no entendía pero que mis manos parecían recordar. Era como si mis dedos supieran algo que mi mente no había descubierto aún. Cuando terminé, me sentí exhausto, como si cada trazo me hubiera drenado energía. Me levanté lentamente. En ese momento, el viento cambió de dirección. Una ráfaga fuerte se llevó algunos de los dibujos, y con ellos, una voz volvió a resonar en mí. El ciclo está roto. Lo hiciste. Ahora vendrá el eco. Regresé a casa en silencio, con la ropa cubierta de arena y la cabeza llena de pensamientos. Al llegar, me sorprendió ver la luz de la cocina encendida. Mi madre estaba allí, sentada con una taza de té entre las manos. «¿Saliste a buscarlo, verdad?», preguntó sin mirarme. «No lo sé», respondí con
sinceridad. Tal vez salía a buscarme a mí. Ella asintió. Su rostro reflejaba cansancio, pero también alivio. No quería que te tocara tan joven, susurró. Tu padre luchó tanto por mantenerte lejos de eso, pero el llamado es más fuerte cuando uno ya sabe. Me senté frente a ella. No dije nada. Hay veces las conversaciones más importantes no necesitan palabras. Esa noche dormí profundamente, y en sueños oí la voz del mar, ya no como un susurro confuso, sino como un canto claro. Cuando el eco llegue, conocerás la verdad. La mañana siguiente fue distinta. El aire tenía otro peso, como si algo se hubiera desbloqueado en mí. No solo escuchaba al mar, ahora también lo comprendía. Su vaivén ya no era solo paisaje, era parte del lenguaje que mi padre me había dejado. Y algo dentro de mí sentía que me acercaba a una verdad que él nunca pudo decir en voz alta. Mi madre salió temprano. Me dejó una nota junto al desayuno. Simple, pero cargada de significado. Confío en ti. Vuelvo al atardecer. Cuídate. Mientras desayunaba, mis ojos se desviaron hacia el pasillo que conducía al altillo. Era un espacio que casi nunca usábamos. Polvoriento, lleno de cajas con cosas viejas. Algo me impulsó a subir. La escalera de madera crujía bajo mis pies, pero subí sin dudar. Al llegar, me encontré con el típico caos de objetos olvidados. Álbumes antiguos, lámparas rotas, juguetes de mi infancia. Sin embargo, en una esquina, cubierto con una manta beige, había un baúl que nunca había visto. Lo arrastré con cuidado hacia el centro. Estaba cerrado con un candado pequeño, oxidado. Saqué la llave antigua que había encontrado en la caja metálica semanas atrás. Probé. Encajó. Giré y el candado se abrió. Dentro del baúl había un fajo de cartas cuidadosamente ordenadas. Todas estaban dirigidas a mí. Cada sobre tenía una fecha. Eran años y años de palabras que nunca llegaron a mis manos. Palabras que mi padre había escrito en silencio, sin enviarlas jamás. Leí la primera. Tenía la letra temblorosa, como si hubiera sido escrita durante una noche difícil. Hoy fuiste por primera vez a la playa conmigo. Tenías apenas 4 años y no parabas de correr por la arena. No sabes cuánto me gustaría contarte todo ahora, pero no puedo. A veces, el amor se expresa con silencio. Espero que algún día lo comprendas. Pasé a la siguiente, y luego a otra. Cada una era una ventana a momentos que ya no recordaba. En una, hablaba del día en que aprendí a nadar. En otra, de cuando me rompí un diente jugando fútbol. En todas, él estaba ahí, observando, cuidando, amando en secreto. Pero fue en la carta con fecha del año pasado donde encontré algo que me hizo detenerme. Ya sé que no, ya. Podré estar para tu cumpleaños número 18. El cuerpo se rinde, hijo. Pero la fe, esa sigue firme. A veces me pregunto si hice lo correcto manteniéndote alejado de la verdad. Pero siempre volví a lo mismo. Protegerte fue mi único deber. Y si lees esto ahora, significa que sobreviviste a la espera. Significa que estás listo para saberlo todo. Las lágrimas cayeron sin pedir permiso. No de tristeza, sino de una mezcla de gratitud y dolor. No sabía cuánto había necesitado esas palabras hasta que las leí. Y me di cuenta de algo más. Mi padre había confiado en que yo sería fuerte, que sabría cuándo dejar de buscar culpables y comenzar a buscar comprensión. Entre las últimas cartas, encontré una sin fecha, sin sobre. Solo una hoja doblada con una frase en la parte superior. Para leer cuando no sepas si continuar. La abrí con cuidado. No estás obligado a cargar con nada que no comprendas, pero si decides continuar, que sea con el corazón abierto. El miedo es parte del camino, pero el silencio solo se vence con verdad, y la verdad está cerca, hijo, más de lo que imaginas. Cerré los ojos. Apoyé la frente sobre el papel. No quería que terminara. No quería perder esa conexión, pero entendí que no lo haría, que en cada palabra mi padre había dejado un hilo invisible para guiarme, no a la fuerza, sino con amor. Esa noche, me acosté con todas las cartas sobre el suelo de mi habitación, como si me abrazaran, y antes de dormir miré hacia la ventana. Mar seguía ahí, inmenso, profundo, esperando.
La lectura de las cartas me dejó con una calma extraña. Era como si, por fin, el silencio que llevaba dentro tuviera palabras para sostenerse, pero también despertó nuevas preguntas, especialmente una. ¿Cómo supo mi padre todo lo que supo? Él no era investigador, no era policía ni guardia de prisión. Era un hombre común, un padre, un esposo, alguien que trabajaba en un pequeño taller mecánico del pueblo. ¿De dónde había sacado tanta información? ¿Quién le ayudó? ¿Quién más sabía? Fue una visita inesperada la que empezó a responder esas preguntas. La tarde siguiente, mientras leía por enésima vez una de las cartas, escuché un golpecito en la puerta principal. Pensé que era mi madre, pero al abrir, me encontré con un hombre de unos 60 años. Alto, delgado, con el cabello canoso y bien peinado, ojos grises y una expresión serena. Llevaba una chaqueta de lona y una carpeta bajo el brazo. ¿Eres Matthew?, preguntó con voz suave. Sí. ¿Usted es? Me llamo Andrés. Fui vigilante del ala norte de la prisión durante más de 20 años. Tu padre y yo trabajamos juntos, a su manera. Lo invité a pasar. Se sentó en el sofá con las manos cruzadas sobre las rodillas. Se notaba que había preparado ese momento. Sé que es tarde para contarte todo, pero tu padre me pidió que lo hiciera cuando llegaras a este punto. Él siempre supo que algún día te harías preguntas, dijo, abriendo la carpeta. En su interior había copias de registros, esquemas de vigilancia, horarios, pero lo más sorprendente era un pequeño cuaderno rojo. Este diario es mío, continuó. Durante años anoté todo lo que pasaba cada viernes a las 7. Y créeme, no era normal. Tomó aire, como quien se prepara para decir algo difícil aunque controlado. Ese hombre, el que está en la celda junto a la ventana, nunca habló, nunca pidió nada. Pero cada viernes, cuando tu padre y tú aparecían en la playa, él se acercaba a la ventana, siempre a la misma hora, siempre en silencio. Asentí, recordando aquella figura inmóvil. Lo más extraño, añadió, es que, algunas noches, cuando ustedes no estaban por enfermedad o mal clima, él no se movía. Se quedaba en la oscuridad, como si supiera que no vendrías. No miraba el mar, no miraba nada. Andrés hizo una pausa. Luego sacó una hoja con una lista de nombres. Tu padre y yo descubrimos que eras el único que lo detenía. No sabemos cómo ni por qué, pero mientras tú estuvieras ahí, él no hacía nada. Era como si el mar, tu presencia y la rutina fueran un sello, un equilibrio. Me estremecí, no de miedo, sino de conciencia. Empezaba a entender el peso de lo que mi padre había sostenido durante tantos años. ¿Qué pasa ahora que él me ve y ya soy mayor?, pregunté, casi en susurro. Andrés me miró con una mezcla de preocupación y ternura. Ahora, Matthew, es cuando decides quién quieres ser. Antes de irse, me entregó una caja pequeña. Tu padre me pidió que te la diera cuando cumplas 18, no antes, no después. Dijo que la abrirías cuando estuvieras listo, no cuando sintieras miedo. La caja estaba sellada con cera roja y tenía grabadas mis iniciales. Esa noche no la abrí. La dejé en mi escritorio, junto a las cartas. La miré durante horas. Sabía que no contenía algo físico que me asustara. El miedo no venía del objeto, sino del momento, porque abrirla significaba aceptar que mi vida ya no sería como antes. Más tarde salí al porche. La brisa era suave, el cielo despejado, y por primera vez en mucho tiempo, el faro no titiló. La ventana de la prisión estaba apagada. Algo me decía que se avecinaba un cambio. No porque algo terminara, sino porque algo estaba por comenzar. Pasé varios días mirando la caja sin atreverme a abrirla. No era miedo en el sentido clásico, era más bien respeto, como si supiera que, una vez que lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. La guardé en mi mochila, junto al diario de mi padre y el cuaderno que me entregó Andrés. Algo dentro de mí sabía que estaba llegando el momento de enfrentar el lugar donde todo había comenzado, y quizás donde todo podría terminar. La prisión. Fui hasta la comisaría del pueblo. Uno de los oficiales, viejo amigo de mi padre, accedió a darme un permiso especial para visitar el ala norte, bajo supervisión. No fue fácil convencerlo, pero cuando mencioné a Andrés y mostré el cuaderno, su rostro cambió. No hizo preguntas.
Solo me pidió que tuviera cuidado. Esa tarde, crucé el portón principal acompañado de un guardia, más joven. El edificio seguía imponente, desgastado por el tiempo. Entramos por un pasillo estrecho y silencioso. Las paredes olían a humedad y eco. Sala de observación, al final del corredor, dijo el guardia, señalando con la linterna. Te espero aquí. Solo tienes 10 minutos. Asentí y avancé. La sala estaba vacía, salvo por una gran ventana de vidrio grueso que daba directamente a una celda, la misma que había observado desde la playa durante toda mi vida. Desde el otro lado, se podía ver una pequeña mesa, una cama metálica, y contra la pared, una figura delgada sentada en una silla de 1900 madera. Era él, el hombre de la ventana. Cabello largo y oscuro, ahora más canoso. Rostro afilado, inexpresivo. Las manos descansaban sobre las rodillas. No hablaba, no se movía, pero sabía que yo estaba allí. Podía sentirlo. Sus ojos, aunque no me miraban directamente, parecían conscientes de mi presencia. Di un paso al frente. Coloqué las manos sobre el borde de la ventana. Algo me decía que no tenía que hacer nada más, solo estar allí, igual que mi padre lo estuvo durante tantos años. Pasaron varios minutos en un silencio absoluto, pero no incómodo. Era como estar frente al mar, imponente, sereno, pero lleno de significado oculto. Entonces, sin previo aviso, el hombre levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante, algo se quebró dentro de mí. No era temor, tampoco ira. Era algo más profundo, una sensación de que, de algún modo, ese hombre, a pesar de todo lo que me habían contado, también había estado esperando por mí. Sacó algo del bolsillo de su camisa, un pequeño papel doblado. Lo dejó sobre la mesa, despacio, sin apartar la mirada. Luego, volvió a su posición inicial. Un guardia, desde el otro lado del pasillo, entró a la celda y tomó el Zino 107 papel. Lo llevó hasta la puerta donde yo me encontraba. Parece que esto es para ti, dijo, entregándomelo. Era una nota breve, escrita con una caligrafía firme, algo tosca. Ya no eres un niño. El silencio ha terminado. Cuando estés listo, abre la caja. Salí del edificio sin decir una palabra. Esa noche, ya en mi habitación, encendí la lámpara y coloqué la caja sobre el escritorio. La cera roja seguía intacta, con mis iniciales grabadas al frente. Respiré hondo, rompí el sello y abrí la tapa con cuidado. Dentro había solo una cosa, una hoja escrita por mi padre, una última carta. Hijo, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa, que fuiste hasta el final. Sé que hay muchas cosas que aún no entiendes. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo quiero que sepas esto. Tú no naciste del miedo, naciste del amor por la vida, por la esperanza y por la posibilidad de que el ciclo se rompa contigo. No eres él, nunca lo fuiste, pero tienes su mirada, y eso lo cambia todo. Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos. Dejé que el silencio llenara la habitación, no como algo vacío, sino como un eco de todo lo que había recorrido hasta aquí. En ese momento supe. La verdad estaba cerca, y que estaba listo para escucharla. Mi cumpleaños número 18 había pasado hacía unos días. Ya no había compromisos, ni promesas por cumplir. Pero aún así, algo dentro de mí me llevó de nuevo a la playa ese viernes. Tal vez era costumbre, tal vez era respeto, o tal, era amor. Llegué más temprano de lo habitual. El cielo estaba despejado y la brisa era suave. El mar, tranquilo. Traía consigo un sonido profundo, grave, casi como un suspiro de alivio. Ya no era una presencia amenazante, ni un recordatorio del pasado. Era compañía, testigo silencioso de todos los años que habíamos compartido. Llevé conmigo la última carta de mi padre, la que encontré dentro de la caja. Me senté justo en el mismo lugar de siempre, sobre la roca con la letra M, y la leí en voz alta, sin temor, sin esconder nada. Tú no naciste del miedo, naciste del amor. Las palabras flotaron en el aire como si se mezclaran con el sonido de las olas. Y en ese momento, por primera vez, sentí que mi historia no era una cadena.
No era una condena. Era una oportunidad. Cerré la carta y miré hacia la prisión. A lo lejos, la ventana, la misma de siempre. Esta vez, sin luz, oscura, callada, vacía. Y sin embargo, no sentí ausencia. Sentí paz. Tal vez, por fin, él también la había encontrado. O quizás había comprendido que yo ya no era el niño al que miraba desde la distancia, que ahora yo también lo había visto, que lo había enfrentado, sin violencia, sin odio, y había elegido seguir adelante. Ese fue el verdadero cierre. No necesitaba respuestas exactas, no necesitaba una confesión ni una explicación científica, porque en ese momento entendí que mi padre no me había protegido de un hombre, me había protegido de convertirme en el miedo mismo. El verdadero enemigo no era él, era el silencio, el que guarda el dolor, el que encierra la vergüenza, el que evita las preguntas por miedo a las respuestas. Y yo lo había vencido, no con rabia, no con venganza. Lo había vencido con presencia, con constancia, con elección. Pasé un buen rato en silencio mirando las olas, pensando en Sadie, en mi madre, en Andrés, en todos los que, de alguna forma, formaban parte de esta historia sin saberlo completamente. El sol comenzaba a caer cuando me levanté. Sacudí la arena de mis pantalones y caminé hacia el auto. Antes de subir, miré una vez más hacia el horizonte. Y entonces lo vi. Un destello. Breve, fugaz. Como una chispa de luz desde la colina detrás del faro. No supe si fue real. No intenté comprobarlo. Porque en el fondo, ya no importaba. La historia de mi padre había terminado. Y la mía apenas comenzaba. Han pasado algunos meses desde aquella última vez, en la playa. Desde entonces, muchas cosas han cambiado, y otras permanecen intactas. Me mudé a otra ciudad para comenzar la universidad, psicología. No lo decidí por azar. Siempre me gustó entender por qué la gente siente lo que siente, cómo se forma lo que somos, y sobre todo, cómo sanamos lo que no entendemos. Tal vez busco entenderme a mí, o quizás de alguna forma seguir el legado de mi padre, pero desde otro lugar. No como vigilante, no como guardián de secretos, sino como alguien dispuesto a escuchar, a iluminar lo que el silencio intenta esconder. La vida universitaria es distinta. Ruido constante, caras nuevas, todo moviéndose con rapidez. Pero yo llevo algo distinto en el pecho. Una especie de calma, de certeza, como si, a pesar del caos que pueda haber a mi alrededor, ya hubiera enfrentado lo más difícil. A veces me preguntan por mi familia. Cuento lo necesario. Digo que mi padre falleció cuando yo era adolescente, que crecí junto al mar y que tengo una madre fuerte como pocas. Nunca entro en detalles, no porque me avergüence, sino porque algunas historias, cuando son tan profundas, no necesitan ser contadas en voz alta. Viven dentro de uno. Cambian la forma en que caminamos, en que miramos a los demás. Una tarde cualquiera, mientras organizaba libros en la biblioteca de la facultad, encontré un texto subrayado por alguien que no conozco. Decía, el mar no enseña con palabras, enseña con constancia, con repeticiones, con paciencia. Sonreí. Ese era mi padre. Eso fue nuestra tradición, una enseñanza disfrazada de rutina, una forma de amor que muchos no habrían comprendido, pero que yo aprendí a valorar con el tiempo. Este fin de semana decidí regresar al pueblo. Quería cerrar un ciclo de verdad. No con tristeza, sino con gratitud. Llevé conmigo una copia, impresa de un manuscrito que estoy escribiendo. Se titula Las mareas del silencio. Es una especie de homenaje, no solo a mi padre, sino a todos los que alguna vez callaron por proteger, por amar, por no saber cómo decir lo que sentían. Tal vez algún día lo publique, tal vez no, pero para mí ya cumplió su función. Volví a la playa justo al atardecer. Todo seguía igual. El sonido del mar, la brisa, la roca con la letra M. Me senté allí por última vez, no para revivir el pasado, sino para saludarlo con cariño. Respiré profundo y cerré los ojos. No sentí miedo, no sentí angustia. Sentí pertenencia. Me levanté y caminé hasta la orilla. Allí, donde el mar toca la arena, enterré una copia del manuscrito dentro de un frasco de vidrio.
no como una ofrenda, más bien como un mensaje, un símbolo de que todo lo vivido tuvo sentido, que no fue en vano. Cuando volví la vista hacia el horizonte, una pequeña ola rompió frente a mí y dejó al descubierto algo que no esperaba. Una llave. Antigua, oxidada, pero intacta. La miré por unos segundos. Luego, la dejé allí, porque entendí que algunas puertas no necesitan ser abiertas para que algo se cierre por dentro. Me alejé caminando, con el sol tiñendo el cielo de naranja y la marea subiendo suavemente a mis espaldas. Y supe, con toda claridad, que el ciclo se había roto, no por fuerza, sino por amor.